Hola, soy Paola y este será mi Draw My Life. Mi nombre completo es Paola Lisbeth Hidrobo Moyano. Nací un 18 de diciembre del año 98 a las 6 de la tarde. Vengo de uno de los países más chiquitos de Sudamérica, pero sin duda uno de los más grandes en amor. Vengo de Ecuador. Tengo una familia caóticamente normal. Está el señor Jorge, que es el señor papá, la señora Marcia, que es la señora mamá. Tengo dos hermanas, Nadia, que es la hermana mayor, y nos llevamos 9 años de diferencia. Gabriela, que es la hermana intermedio, o la queso, y nos llevamos 6 años de diferencia. Al final, mis papás querían tener un niño, pero claramente no lo lograron. Yo soy la menor de 3 hermanas. El señor papá trabajaba para una empresa internacional que tenía bases en nuestro país. Era el empleo casi perfecto. Permitía a mi familia vivir cómodamente y permitía a papá estar la mayor parte del tiempo en casa. Lamentablemente en el año 99 Ecuador entra en una crisis financiera y la empresa tuvo que cerrar. Él estuvo alrededor de un año sin conseguir empleo hasta que tomó la decisión de emigrar a otro país. Esta decisión marca a mi familia. Yo, con casi 2 años de edad, sin ser consciente de lo que estaba pasando o lo que iba a pasar, levanté mi mano para decir bye bye. Para la señora mami fue un poquito más difícil aceptar esta decisión, pero se convirtió en nuestra mujer maravilla y nos dio todo el amor del mundo. Desde chiquita siempre pasaba la mayor parte del tiempo en casa con mis nonitos. Eso hizo que un día ya no quiera regresar a casa con mami. Y la verdad quería vivir con mis nonitos. Mi mami estuvo de acuerdo con la única condición de que yo siempre fuera una niña educada. Sabíamos que eso no iba a representar ningún problema porque entre nosotros siempre hemos tenido una conexión muy especial que hace la convivencia mucho más fácil. Mis nonitos vivían con su hija menor, que es mi tía Angie, de cariño le decimos Yoji, y bueno, desde los 4 años vivo con mis nonitos. Eso hizo que sea su consentida. Mi papi Pepe me regaló mi primera bicicleta, que fue púrpura, y obvio me enseñó a cómo usarla. Por otro lado, mi nonita siempre me incentiva el amor a Dios, y para mí ella es la manera más bonita en la que Dios me puede enseñar lo que es el amor. Mi tía Angie me representaba en la escuela y todos los padres pensaban que ella era mi mamá y que era una mamá súper joven. La verdad, eso era muy gracioso. Unos años después decidí volver a casa con mami y mis hermanas, y fue más que todo porque iba a entrar al colegio y de la casa de mis nonitos el colegio me quedaba muy lejos. Entonces decidí volver a mudarme con mami. El mismo año que decidí volver a casa, Gabriela nos tenía una noticia que nos iba a cambiar la vida. Se convertiría en mamá y yo en tía. La verdad fue muy emocionante. 9 meses después se une a nuestra familia el príncipe Snyder. Y ahora está viviendo súper cerca, a solo 2 casas de distancia de mi mejor amiga de toda la vida. Está viviendo cerca de Carla. Carla y yo nos conocimos desde que somos unas bebés y hemos hecho todo juntas desde siempre. Después de un tiempo, en casa solo éramos mami, mi hermana mayor Nadia y yo. Nadia, después de un tiempo, decide que se quiere independizar, a lo que mi mami dice que sí. A este punto de nuestras vidas, mi mamá y yo adquirimos una tradición de todos los jueves o ir al cine o ir a tomar un café para hablar mucho. Esto permitió en que mi mamá se convierta en mi mejor amiga. Al poco tiempo de que mi hermana Nadia se independizó, nos dio una noticia espectacular. Ella sería mamá y yo sería tía por segunda vez. 9 meses después, Princesa Luana se unió a nuestra familia con mucho amor. Tuve la oportunidad de asistir a un colegio militar y su nombre es Unidad Educativa Experimental Fuerza Aérea Ecuatoriana número 3 Taura. Un nombre bastante largo, lo sé. Yo fui parte de tercero C. Nos decían tortugas, no porque fuéramos lentos, al contrario. Era porque el logo de una de las mejores universidades del Ecuador era una tortuga. Y todos éramos muy inteligentes como para entrar a esa universidad. Obvio. Bueno, tercero C se convirtió en mi familia y nos graduamos en la clase 2016. Va a ser una familia que para siempre tendré guardada en mí. Cuando terminé el colegio me sentí muy presionada, porque aunque yo sabía lo que quería hacer por el resto de mi vida, mi papá y yo habíamos hablado de una carrera muy diferente durante toda nuestra vida.
Al final decidí escucharlo y decidí hacer lo que habíamos hablado durante años. Decidí ir a la universidad y estudiar ingeniería civil. Aunque académicamente no me iba mal, no estaba feliz. En ese momento de mi vida conozco a María Daniela. María Daniela era la niña más cool y más amigable de toda la facultad. María Daniela hizo que disfrutara un poquito más mi estancia en la universidad y me dio a probar mi primer shot de tequila. Y mientras estaba en la Universidad de Ecuador decidí probar suerte y fui aceptada en una universidad del exterior que se llama TEC de Monterrey en México. Fue el inicio a un gran problema. Mi papá estaba muy orgulloso de mí, pero de la nada me dijo no. En ese momento sentí que no estaba tomando mis propias decisiones. Me sentí muy confundida y muy aturdida. Él y yo dejamos de hablar durante 9 meses. Pasé aturdida durante varios meses hasta que me di cuenta que no podía seguir así. Pasé buscando información durante meses. Esta vez quería hacer las cosas bien y quería escoger una escuela que esté acorde a mis necesidades. Estaba muy entusiasmada por todo lo nuevo que había aprendido y no veía el momento de estar dentro de un avión y saber que yo iba a ser la persona que lo iba a operar. Ya había llegado el momento de formarme como piloto, entonces decidí estudiar en una escuela de mi país que se llama Grand Aviation. La primera vez que entré a la escuela con mi mamá lloré de la emoción porque no me podía contener. La verdad no podía creer que iba a estudiar para ser piloto. Mi primer día de clases, cuando me puse el uniforme por primera vez, recuerdo que me vi al espejo y me sentí muy orgullosa de mí mismo. Al mismo tiempo, cuando entré a la escuela, me sentía muy nerviosa. Todos los pilotos se veían con demasiado profesionalismo. Recuerdo que en mi hora cero, cuando empecé a volar, estaba demasiado nerviosa, porque la verdad no sabía muy bien lo que iba a hacer y no sabía cómo lo iba a hacer. La verdad estaba muy nerviosa, pero recuerdo que despegué ese avión y me sentí completa. Llevaba asistiendo a la escuela alrededor de unos 4 meses cuando un día de repente me entró una llamada de mi papá. La verdad estaba muy sorprendida porque él y yo habíamos dejado de hablar durante meses. Esa llamada fue bastante larga y al final de la llamada me dijo: ¿quieres venir a estudiar a Estados Unidos? Y yo como, ¿qué? ¿Estados Unidos? Inmediatamente dije como, ¡yes! Sabía desde el principio que eso sería un desafío, no tan solo por la formación que Estados Unidos le da a sus pilotos, sino porque inglés no era mi primer idioma y tampoco mi favorito. Lo odié durante mucho tiempo hasta que estuve en Estados Unidos. Recuerdo que un día antes de viajar a Estados Unidos me dio mucha fiebre. La verdad no sabía cómo sentirme. Estaba muy emocionada y triste al mismo tiempo, porque sabía que no iba a poder ver a mi familia durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo estaba emocionada por estudiar en otro país y por otro lado estaba el hecho de volver a ver a mi papá, porque mi papá se mudó cuando yo estaba muy chiquita, entonces no lo había visto en mucho tiempo y aparte antes de ese reencuentro nuestra comunicación no había sido muy buena. De paso llegó 2 horas tarde al aeropuerto después de que mi avión aterrizara, pero la verdad fue muy bueno verlo después de 17 años. Fue un encuentro muy emotivo. Me quedé un mes viviendo con mi papá en su casa y después me tuve que mudar a otra ciudad de Estados Unidos. Como no me gustaba el inglés, necesitaba reforzarlo. Entonces mi papá decidió enviarme a un college en Seattle. La verdad, me enamoré de esa ciudad. Es una de las ciudades más bellas que he visto en toda mi vida. Y mientras estaba aprendiendo un nuevo idioma, también tuve la oportunidad de conocer muchísimas culturas que me dieron la oportunidad de expandir mis horizontes. Me encantaría visitar cada lugar del cual me hablaron. También tuve la oportunidad de ser parte de una Latin Family. Hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias de toda mi vida y lo mejor es que en el camino pude encontrar a personas maravillosas. Volví a Daytona para estudiar aviación y los primeros meses no fueron muy buenos. Fallé 2 de mis exámenes y me sentía muy aturdida y muy triste conmigo mismo. Llamaba a mi mamá todos los días diciéndole que por favor quería regresarme a Ecuador. Los siguientes 6 meses tampoco fueron buenos. Necesitaba volver a encontrar mi motivación. Necesitaba recordarme todos los días que haber llegado hasta ahí no había sido fácil y no podía rendirme a ese punto. La verdad, la presión era demasiada. Después de un tiempo, todo empezó a mejorar. La verdad, empezaba a disfrutar ir a la escuela. Y después de 6 meses, pude obtener mi licencia de piloto privado. Desde ese momento, las cosas cambiaron mucho para mí. Me sentía mucho más en confianza en la escuela y eso me permitía disfrutar muchísimo más mis clases. Y desde ese momento recordé el hecho
por qué había ido tan lejos para cumplir mis sueños. Un día estaba en casa y me había despertado a las 7 de la mañana. No tenía ni idea que ese día iba a ser uno de los días más tristes de mi vida. Ese día me dijeron que mi nonito se había ido a vivir a las nubes. La verdad, no lo quería entender. No entendía por qué eso había pasado. Pero al final me sentí muy tranquila y sabía que él estaba en un mejor lugar. Sentí la necesidad de volver a conectarme con Dios porque sabía que era la única manera en la que podía mantener a mi nonito cerca de mí. La verdad, lo único que pido es nunca olvidarme de él. Actualmente soy una piloto privado con Instrument Rating. Eso significa que puedo volar en nubes y que tengo 2 barras doradas en mi uniforme. Y esto va especialmente para ti. Si yo puedo, tú puedes muchísimo más. Solo atrévete a salir de tu zona de confort y verás que la vida es mucho más allá de lo que podemos ver a través de nuestros ojos. Gracias, porque no hubiera podido ser la persona que soy hoy sin ustedes. Gracias a mi familia y amigos.